Entonces vamos a continuar. Dice Primera de Juan, la tercera área, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, la vanagloria de la vida, lo que se refiere es, básicamente, es a la fama, el ser visto, el de ser admirado, el de ser reconocido, básicamente. Dice el versículo 9 de Lucas 4, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, aquí en este punto vemos a Satanás citando a la Escritura. Vemos que Jesús le cita la Escritura en las ocasiones anteriores y ahora él le cita las Escrituras. Como diciendo, bueno, lo voy a llevar al mismo terreno al que él me está llevando. Entonces, una de las cosas que insistía el enemigo es en que Jesús utilizara su poder para manifestarse. Ahora que el hecho de que él se hubiera manifestado a Israel con poder, hubiera hecho que Israel lo reconociera como Mesías. Quizás sí, quizás no. Igual tal vez lo hubieran reconocido como un farsante o no hubiera habido ningún cambio. Vea que Jesús hizo obras que ningún hombre ha hecho, milagros que ningún profeta hizo. Y sin embargo, Israel, exceptuando a los discípulos de Cristo, Israel no creyó, no lo recibió como Mesías a pesar de todo eso. Si se hubiera manifestado lanzándose del pináculo del templo y descendiendo o manteniéndose en el aire, eso no hubiera cambiado nada en realidad. Ahora, aquí lo importante es también rescatar lo que dice el enemigo, porque dice escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás siempre va a alterar el sentido de la palabra de Dios, porque aquí está él citando el Salmo 91. Si vamos al Salmo 91, dice el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hace Satanás? Él omite del versículo 11 esta frase, que te guarden en todos tus caminos. Y eso le da un sentido totalmente diferente a lo que está afirmando el Salmo. Porque él está implicando, sacando estas frases de su contexto, de que los ángeles lo van a sostener de una manera sobrenatural. Mientras que el sentido del pasaje dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, a las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que está hablando aquí es que los ángeles van a ser un sostén o ayuda en la vida, en el caminar, en el andar del creyente. Algo muy distinto a lo que está implicando el enemigo al citar esta escritura. Evidentemente Jesús no va a seguir o a hacer algo que dice la escritura que está mal aplicado o mal interpretado. Entonces en el versículo 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí en el versículo 12 vemos a Jesús afirmando su deidad. Dice, no tentarás al Señor tu Dios, en el sentido de que ya es el momento de que cese toda tentación. Jesucristo no iba nunca a hacer la voluntad de Satanás. ¿Qué pasa con el caso del creyente? Cuando el creyente cede a estas tres áreas y se conforma al mundo, está haciendo lo que dice Juan en el versículo 15. Dice
donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué implica eso? Esta es una prueba, una demostración precisamente de distinguir a un creyente verdadero de un creyente que no lo es. O sea, que no, alguien que tiene apariencia de ser creyente, pero no lo es, precisamente porque ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Si el amor del Padre está en el creyente, va a amar las cosas del Padre, va a amar al Padre, va a amar lo espiritual, no al mundo. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles deseos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, el mundo va a pasar, este mundo, como lo conocemos, va a dejar de ser. Cuando se habla de el fin del mundo, se refiere al fin de este sistema satánico. ¿Cuándo será el final de este sistema satánico? Cuando Cristo venga en su segunda venida en gloria. Ese va a ser el final de este sistema satánico, porque Cristo no solamente va a destruir al anticristo, al falso profeta. Satanás va a ser atado o encadenado en el Seol durante 1000 años, y Cristo va a reinar y va a establecer su gobierno, un gobierno completamente distinto y un mundo totalmente distinto del que se ha conocido hasta el día de hoy. Un mundo donde hay justicia, un mundo donde va a haber paz y justicia, pero igual va a haber pecado. Pero este mundo va a pasar, va a dejar de ser. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es lo primordial del creyente, que es precisamente lo que hizo Jesucristo, o lo que demostró Jesucristo durante su proceso de tentación. Ahora, no significa que esta fue el final de la tentación, porque dice el versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y precisamente eso es lo que nos habla la Escritura, que sucede con el creyente también. Satanás viene y ataca, pero él se va y vuelve de luego con el tiempo. Primera de Pedro capítulo 5, dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Noten que el enemigo no anda buscando devorar al que ya tiene en su poder, sino busca devorar a aquel que ya no le pertenece. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, el creyente tiene que resistir firme en la fe, no puede resistir en sus propias fuerzas, sino en la fe. ¿En cuál fe? En la palabra de Dios. O sea, todo lo que la palabra de Dios implica le va a dar la fortaleza, la firmeza para poder resistir los ataques del enemigo. De la misma manera que Jesucristo lo hizo. Jesucristo no cedió a las instigaciones del enemigo, y él fue firme y enfático en seguir la voluntad de Dios y declarando y afirmando lo que dice la Escritura. Entonces la fe viene precisamente de afirmar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento en la Escritura y hacer lo que la Escritura nos indica, o sea, lo que Dios nos indica hacer. Entonces, cuando vemos que estas tres áreas son las mismas que en las que Cristo padeció, podemos entender claramente que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que se compadece de aquel que es débil, porque Él padeció por lo mismo, pasó por lo mismo, solo que a un nivel mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar o podemos experimentar. La tentación o la prueba que nosotros pasamos en el ámbito humano, en nuestro ámbito espiritual, no significa que no es
importante en comparación con lo que sufrió Cristo. Cristo fue tentado a un nivel muy superior, pero eso no deja de ser que la prueba o la tentación a la que es sometido el creyente sea inferior en el sentido experimental, porque todos somos tentados a un nivel en que nosotros podemos fracasar. No vamos a ser llevados a un nivel en el cual nosotros no podamos enfrentar al enemigo y vencer. Dios no permite que el creyente entre o sea sometido a una prueba que él no pueda vencer. El creyente puede pasar por pruebas muy duras, muy difíciles, que quizás otros creyentes no van a pasar o van a vivir lo mismo. Pero independientemente de eso, la prueba sigue siendo prueba, porque la fe sigue siendo probada. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se pasa? En la fe, manteniéndonos firmes. Y al mantenernos firmes en la fe, Satanás no puede vencer. Entonces ahí es donde está la victoria. Por eso cuando Pedro dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo se resiste? No cediendo a las insinuaciones del enemigo, porque nos mantenemos firmes en nuestra fe. Si nuestra alma está afirmada en la palabra de Dios, si nuestra alma está afirmada en la fe en Cristo, si nuestra alma está afirmada en la confianza que tenemos en Dios, vamos a salir adelante, vamos a vencer, vamos a ver la victoria. Lo que quiero decir al final de cuentas es que el plan del enemigo va a fracasar. Satanás no puede deshacer la obra de Dios que ha sido hecha en el creyente. Satanás no puede arrebatar al creyente de la mano de Dios, ni puede arrebatarlo de la mano de Jesucristo. Satanás no puede quitarle la salvación al creyente. El creyente no puede deshacer la obra de Dios. Nadie puede deshacer la obra de Dios que ya ha sido hecha a favor del creyente. No se puede deshacer. Es una obra eterna, es una obra firme. Entonces, ahí es donde descansa precisamente la seguridad del creyente, que Dios guarda al creyente. Primera de Juan 5:18. Todos sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que guarda al creyente? Jesucristo. Dice, y el maligno no le toca. Entonces, aquí tenemos la seguridad de la protección divina en cuanto a la obra que Dios ha hecho sobre el creyente. O sea, el maligno no le toca, es decir, Satanás no puede tocar aquello que ya le pertenece a Dios. Si acaso puede estar cerca. Por eso es que el ataque del enemigo es un ataque que es a través de medios. Satanás utiliza circunstancias, Satanás utiliza personas, Satanás utiliza pensamientos, porque él habla a nuestra alma a través de nuestro subconsciente, generando pensamientos que creemos que somos nuestros pensamientos, pero es la voz del enemigo. Por eso no tenemos que creerle a nuestra mente todo lo que piensa, porque a veces estamos siendo engañados y no nos damos cuenta. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sin embargo, Dios permite a veces que seamos tocados en el ámbito natural, es decir, nuestro cuerpo, a través de enfermedades, a través de situaciones difíciles o incluso la muerte. Pero aún así, eso no nos separa ni nos aparta del amor de Dios, ni nos aparta de Cristo, porque estamos unidos a Cristo por la eternidad. Entonces, igual estamos en las manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene al final de cuentas y qué es lo que nos da la victoria sobre todo esto? Nuestra fe. Y de la misma manera que Cristo venció
afirmando la Escritura, nosotros también vencemos afirmando la Escritura y resistiendo a las insinuaciones del enemigo o a las propuestas que hace el enemigo en nuestra alma. No sé si hay una pregunta o comentario. Una pregunta, Oscar. Sí, hermano. Todas las cosas malas que le sucedan a sea cristiano, al se las atribuye a Satanás o son circunstancias de la vida. Una pregunta. No le entendí, hermano, se le recortó todo. Que las cosas malas, las cosas que suceden dañinas para el cristiano o para cualquier persona secular, le tenemos que achacar a Satanás o son unas Satanás y otras circunstancias de la vida. Ok. Y el ejemplo típico es el de Job. Ahí es donde está la respuesta. Porque Job es creyente del Antiguo Testamento. Satanás utilizó las circunstancias. Desde la perspectiva de Job, fueron circunstancias, pero él nunca supo ni pensó, porque nunca encontramos en el libro que él le achaque eso a Satanás, sino que eso él se lo atribuye a Dios. Porque en la mentalidad hebrea, tanto lo bueno como lo malo que venga, viene de Dios, en la mentalidad hebrea. ¿Qué podemos decir con respecto a el creyente en el día de hoy? Tenemos que entender algo. Nuestra fe todo el tiempo está siendo probada. Cada instante está siendo probado. Las circunstancias, no todas las circunstancias, sean buenas o sean malas, son obra del enemigo. Pero algunas circunstancias pueden ser obra del enemigo. Nosotros no sabemos qué viene detrás de todo eso. Pero podemos inferir ciertas características, principalmente cuando el creyente está viviendo o quiere vivir una vida recta delante de Dios, o una vida de acuerdo a la parte a lo que Dios pide, a la santidad de Dios, empiezan a suceder cosas o manifestarse cosas a través de circunstancias, a través de personas que quieren malograr lo que nosotros queremos hacer para mejorar nuestra vida. Ahí podemos entender que evidentemente ahí está el enemigo operando. Si queremos hacer un servicio a Dios y hay oposición, por ejemplo, ahí podemos intuir que hay una obra del enemigo o hay una acción del enemigo detrás de eso. El asunto es que no podemos dedicarnos a identificar todas las circunstancias, si esta es una circunstancia que viene del enemigo o es simplemente una circunstancia común y corriente. Todas las circunstancias Dios las permite y hay un motivo o razón por las cuales Dios las permite, tanto buenas como malas. Lo que sí podemos estar seguros es que independientemente de la circunstancia que esté pasando el creyente, Dios está en la circunstancia. Es decir, Dios está por encima de la circunstancia. Si esa es buena o es mala. Si es mala y es el enemigo que está operando, Dios lo está permitiendo por algún motivo o razón. Muchas veces Dios permite que el enemigo venga y lo utiliza como un instrumento de corrección, en algunos casos, o de instrucción, para corregir cierta conducta o cierta situación de nuestra vida que no hemos querido cambiar, para que despertemos, para que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual, que nuestra condición espiritual es pobre. Muchas veces ese es el resultado de esa circunstancia. Y Dios permite que el enemigo entre precisamente por eso. A veces somos nosotros los que permitimos que el enemigo entre o le abrimos la oportunidad para que él aproveche eso y ataque. Por eso nosotros tenemos que estar velando. Por eso Pedro dice que en el pasaje que leí antes, que tenemos que ser sobrios.
Tenemos que ser sobrios y velar. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, esta expresión, sed sobrios y velad, es estar atento. O sea, estar con una mente abierta, espabilada. Principalmente si nosotros queremos vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, con respecto al que no es creyente, el que no es creyente vive la circunstancia, una circunstancia que es natural, pero que también el enemigo no tiene misericordia por aquellos que están bajo su poder. No crea que Satanás trata bien a la persona que no está en Cristo. No, Satanás no ama al ser humano, Satanás odia al ser humano, Satanás quiere destruir al ser humano. Lo que pasa es que Dios no le permite destruir al ser humano. O sea, no llegar más allá de eso. Entonces, vemos las circunstancias, por ejemplo, lo que se está viviendo ahora, esta epidemia, no hay diferencia. O sea, sufre tanto el creyente como el no creyente. O sea, se enferma el creyente como el que no es creyente, igual se enferma. Muere el creyente por esa enfermedad y muere el no creyente por esa misma enfermedad. Y son situaciones que están bajo este mundo o este cosmos satánico. Y evidentemente Satanás está también detrás de eso, porque esas enfermedades son cosas del enemigo, pero son también acciones del hombre, porque en la naturaleza pecaminosa del ser humano se manifiesta en ese tipo de cosas también, provocando ese tipo de cosas. Lo que sí tenemos que tener claro es que cuando Dios permite la circunstancia mala para el no creyente, es para que éste se vuelva a Dios, para que éste sea puesto en una posición en la cual su orgullo, su vanidad, su altivez sea quebrantada y se vuelva a Dios, o empiece a buscar a Dios, si es que tiene algún conocimiento de Dios. En el caso del creyente es para que su fe sea ejercitada y sea fortalecida. Entonces la circunstancia, buena o mala, la circunstancia en la cual esté el enemigo o no esté el enemigo, sea que lo entendamos así o no, la circunstancia, para el caso del creyente, es una oportunidad para que su fe sea ejercitada y sea fortalecida. Principalmente si estamos adormecidos o estamos llevando una vida demasiado apagada espiritualmente. En el caso del no creyente es para que éste se despierte y su corazón sea movido a buscar a Dios en la circunstancia mala. Porque cuando él está bien, no piensa en Dios. Pero cuando está mal, sí piensa en Dios. ¿Cuántas personas que no son creyentes, le dicen al creyente, ore usted a Dios por mí, porque Dios a usted sí lo oye? O sea, porque ellos no tienen fe. Pero ellos saben que si usted tiene fe, entonces ellos buscan eso. Pero ¿qué demuestra eso? Que ellos no se quieren arrepentir. Ellos quieren buscar a Dios para que les resuelva su situación. Entonces buscan una forma de que alguien interceda por ellos. Pero es precisamente que Dios les está hablando a esas personas a través de la circunstancia para que se arrepientan y busquen a Dios. Y en el caso del creyente, para que el creyente ejercite su fe o tenga una oportunidad de dar testimonio. Entonces, cuando Dios permite la circunstancia y a veces permite que el enemigo actúe, es porque hay un propósito de parte de Dios que muchas veces no entendemos, pero sí tenemos que tener algo claro, que en medio de la circunstancia Dios está con el creyente. No sé si ahí tal vez le respondo un poco a su pregunta. Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, hermano. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Ok. Bueno, iba a hablar un poco también sobre Efesios, la armadura del creyente.
Entonces aquí en estos versículos, donde Pablo describe las armas espirituales que tiene el creyente, los recursos que tiene el creyente. Entonces, el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, yo les hablaba en la sesión anterior que es la llenura del Espíritu Santo. O sea, el poder por parte del Espíritu Santo, ese poder es para poder mantenernos en nuestra fe, para poder caminar en el Señor. Esa es la razón por la cual necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero es buscar la llenura del Espíritu Santo. Lo segundo es ponerse la armadura. Que la armadura ya es una metáfora que utiliza Pablo acá, que enumera ciertos elementos que tienen que estar en nuestra vida espiritual. Y una de las cosas que dice acá es vestidos de toda la armadura de Dios. Lo interesante es que Pablo dice vestidos de toda la armadura, no de una parte. Que esa es la situación de muchos cristianos o muchos creyentes, es que solo tienen una parte de la armadura, no tienen toda la armadura. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la verdadera lucha espiritual o la verdadera guerra espiritual que sufre el creyente es precisamente contra las huestes espirituales que son enviadas en contra de nuestra vida. Tenemos que entender que la armadura es para protección, es para resistencia, es para firmeza. Ahora, y la lucha es una lucha que, como dice Pablo aquí, no es simplemente contra carne y sangre, no es contra otros seres humanos, aunque los seres humanos son instrumentos de los demonios muchas veces para atacar al creyente. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nuevamente Pablo insiste: tomad toda la armadura de Dios, no una parte, sino toda. Dice: para que podáis resistir en el día malo, es decir, en la circunstancia mala, la circunstancia cuando viene a golpearnos en nuestra fe. Dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí en el versículo 14 empieza a describir cada parte. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, el tener la verdad, conocer la verdad. Satanás siempre va a tratar de confundir la verdad con la mentira, o mezclar la verdad con lo que no es verdad. Hay muchos creyentes que han recibido la verdad, pero creen cosas que no son la verdad. ¿Por qué razón? Porque no van a la Biblia, porque no se llenan de la verdad. Tenemos que estar llenos de la verdad, o tenemos que tener la verdad puesta en nuestra alma. Dice: y vestidos con la coraza de justicia. ¿Por qué la coraza de justicia? Porque muchas veces Satanás va a atacar esa área de nuestra vida. ¿En qué sentido? Cuando trata de hacernos creer que no estamos justificados delante de Dios, que no somos justos delante de Dios, y nos hace sentir culpa. Entonces utiliza la duda y utiliza la culpa. Y nos olvidamos que nosotros ya somos hechos justicia de Dios en Cristo. Ya el creyente es hecho justicia. No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. No tiene por qué sentir culpa. O sentir que no se siente digno delante de Dios. Porque ya lo es, ya es digno. Versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz no es simplemente el Evangelio. El Evangelio proporciona paz. ¿Por qué el Evangelio proporciona paz al creyente? Porque le da seguridad. Si hemos creído en Cristo para salvación, debemos entender claramente que esa salvación es eterna, que esa salvación es permanente. Hemos creído al Evangelio, hemos creído en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hemos creído que si ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos vida eterna. Satanás va a tratar de ver cómo cambia
el evangelio por un evangelio equivocado. Y hay creyentes que creen que la salvación se pierde, que, o que tienen que hacer algo adicional al evangelio del Señor, de creer para estar bien con Dios o para llegar a tener vida eterna o tener recompensas o tener algo de parte de Dios. Con el creyente no tiene que hacer absolutamente nada, ya Cristo hizo todo. Nuestra fe es sola y suficiente en Cristo para tener la gracia de Dios. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y este versículo tiene que ver con lo que comentaba anteriormente, resistir al diablo en la fe. Y el escudo sirve precisamente para eso. O sea, la fe es como un escudo, la fe es lo que nos guarda de esos ataques. Es la fe la que nos ayuda a mantenernos firmes contra los ataques, contra las mentiras, contra las dudas, contra el temor, contra la circunstancia mala. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para el yelmo de la salvación, tenemos que entender que la salvación abarca tres aspectos. La salvación del alma, que nosotros estamos siendo salvados porque nuestra alma está siendo renovada, está siendo transformada por la palabra de Dios. La salvación del espíritu, que eso se da cuando nacemos de nuevo. Y la salvación del cuerpo, que ya, aunque este cuerpo ya tiene el sello del espíritu como propiedad de Dios, este cuerpo necesita ser salvado de su naturaleza pecaminosa. Y eso será en la muerte física de este cuerpo, para que este cuerpo sea disuelto y podamos recibir un cuerpo glorificado, sin pecado. O eso a través de la resurrección o a través de la glorificación en la segunda venida de Cristo o en el arrebatamiento. Entonces, la salvación, la verdad de la salvación, la doctrina de la salvación, que siempre es muy atacada por el enemigo, tiene que ser firme en nuestra mente. Para la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Tenemos que estar afirmados en la palabra de Dios. ¿Qué otra arma espiritual tenemos? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, que el Espíritu, la oración. La oración es el armamento nuclear del creyente y es el armamento que menos usa. Es a través de la oración que el creyente destruye las obras del enemigo. Es a través de la oración que el creyente obtiene la victoria cuando se le viene la circunstancia mala, cuando viene el ataque del enemigo. Es a través de la oración. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y eso es importante, porque Pablo dice, velando en ello con toda perseverancia. O sea que la oración es algo que tiene que ser persistente en el creyente. Dice, y súplica por todos los santos. Es importante que nosotros oremos los unos por los otros. El creyente necesita la oración de otros, principalmente los que están sirviendo en un ministerio. Necesitan el apoyo y la oración de los hermanos, de los creyentes, de la iglesia. Por eso Pablo luego dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces Pablo aquí en versículo 19 lo que está pidiendo a los creyentes de Éfeso es que lo recuerden en sus oraciones, para que el Señor lo guíe y lo sostenga en su ministerio. Entonces aquí en resumidas cuentas, estos versículos nos muestran los recursos espirituales que tiene el creyente para vencer la tentación. Recursos que tiene que aplicar en su vida. Y esto se logra con la disciplina espiritual. Con estar buscando comunión con el Señor. Nunca descuidemos la comunión con el Señor, ni descuidemos la comunión con otros hermanos en la iglesia. Porque esos son elementos que nos ayudan, que nos alientan, que renuevan nuestras fuerzas para seguir en nuestra vida diaria, nuestra vida espiritual. No sé si hay alguna pregunta o comentario.
Ahora, todo eso que hemos hablado, que aunque he estado hablando un poco sobre la lucha espiritual, el tema principal que veníamos hablando es sobre la humanidad de Cristo y cómo Cristo fue tentado. Y eso es importante tenerlo presente porque la humanidad de Cristo, o el hecho de que Cristo es el segundo Adán, no se vio eximido de la tentación o no se vio eximido de ese tipo de pruebas. Porque Cristo viene a ser ejemplo para nosotros a la hora de enfrentar a Satanás, a sus huestes y al mundo en general, y principalmente en las áreas en las que Satanás quiere que nosotros caigamos o fracasemos. Entonces, Cristo nos da el ejemplo para vencer, para tener el triunfo sobre todas esas cosas. Ahora, ya hemos hablado un poco de la humanidad de Cristo. Debemos recordar que Cristo es Dios hombre. Cristo sigue siendo Dios. Cuando Cristo estaba en la tierra, antes de ir a la cruz, Él seguía siendo Dios. Lo que sí tenemos que tener presente es que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, como hombre, siendo Dios, Él no ejerció su deidad por sí mismo. Todo lo que Él hizo, los milagros que Él hizo, y todas las señales que Él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo que estaba en Él. Él dependió del poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que Él tenía que hacer en el ámbito tanto natural como sobrenatural. Porque Él restringió o limitó sus atributos divinos en cuanto a su ser como el Verbo, porque Él asumió forma de siervo. Entonces, al asumir forma de siervo, es decir, de ser humano, de hombre, Él limitó su deidad, pero no se despojó de su deidad. Jesucristo en ningún momento se despoja de su deidad o deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Pero para cumplir con la voluntad del Padre, Él necesita el poder de Dios. Pero Él no actúa según su propia naturaleza divina, sino que lo hace en dependencia del Espíritu Santo. Porque a veces la gente dice, bueno, pero es que Jesucristo hizo eso porque era Dios. Sí, Él era Dios, pero no lo hizo por ser Dios. Él lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Porque Él se autolimitó. Él se puso en una condición exactamente igual a la de cualquier ser humano. Por eso vemos que Jesucristo, antes de su bautismo, Jesucristo no hizo ninguna obra divina. No hubo ninguna sanidad, no hubo ninguna señal, no hubo absolutamente nada que Jesucristo hiciera como Mesías, como señal que indicaba que Él era el Mesías, desde el punto de vista del poder de Dios, sino hasta después de que Él es bautizado, hasta después de que el Espíritu Santo viene sobre Él. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre Él, Él es lleno del Espíritu, Él experimenta la llenura del Espíritu, y todo lo que Él hace, lo hace a través del Espíritu Santo, que se manifiesta a través de Él. Que es exactamente la misma condición en la que está el creyente el día de hoy. El creyente depende de la presencia del Espíritu Santo en su vida, que es Cristo en el creyente, a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde viene la capacidad del creyente de perseverar en la fe, de perseverar en su vida cristiana, en su vida espiritual, como hijo o hija de Dios? Precisamente porque Cristo está viviendo en él por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos capacita para seguir adelante a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestro temor, a pesar de nuestra imperfección, seguimos perseverando. ¿Por qué perseveramos? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, la única diferencia es que Cristo era perfecto, en todo sentido. Nosotros somos imperfectos. Ahora, con respecto a la deidad de Cristo, la palabra de Dios nos revela precisamente que el Antiguo Testamento, en sus profecías, ya indicaba que Cristo iba a ser Dios. Y aquí el autor nos cita el Salmo 110,
1, que es un salmo que también el Señor Jesucristo cita para poner en jaque a los fariseos. Y también se cita en Hechos. En Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí es Dios hablándole a Dios, o sea, Jehová hablándole a Adonai, es decir, el Padre hablándole al Verbo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Nadie puede estar a la diestra de Dios sin ser Dios, porque estaría al mismo nivel que de Dios. Entonces, aquí en este salmo, que es de David y es profético, está hablando precisamente de que este Señor que se sienta a la diestra de Jehová es Dios y se refiere al Mesías, se refiere a Cristo. Y esto es lo que se cita también en Hebreos. Ve al versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién? ¿Quién es aquel que le dice, tú eres sacerdote para siempre? A este mi Señor que se sienta a la diestra de Jehová, que es el Mesías. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el Señor está a tu diestra, que levantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza de muchas sierras. Y aquí lo que está hablando es precisamente lo que va a cumplir el Mesías en su segunda venida. Y principalmente en Armagedón. Ahora, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. El profeta Miqueas, que es la profecía que citan los fariseos cuando llegan los reyes magos a consultar con Herodes, buscando al rey de Israel, a Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí se está afirmando que este Señor, que va a ser el Señor en Israel, que va a salir de la tribu de Judá, y principalmente de Belén, es desde la eternidad, desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí se está afirmando la eternidad de Dios o la eternidad del Mesías. Entonces el Antiguo Testamento ya pronunciaba, ya decía por adelantado que Cristo no solamente, o sea, el Mesías no solamente iba a ser un hombre, sino que también iba a ser Dios hecho hombre. Ahora, Jesucristo en más de una ocasión se le llamó Dios o se le reconoció como Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 20. Principalmente después de la resurrección, en el caso de Tomás. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Tomás exigía pruebas. Él no solamente quería creer por lo que oía de otros. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y es interesante el versículo 27 porque eso demuestra la omnisciencia de Dios en Cristo, porque lo que había dicho Tomás, lo había dicho 8 días antes, en privado. Y Jesús aquí le está diciendo, pon tu dedo y mira mis manos, que es lo que él mismo está diciendo. O lo que había dicho, si no pongo mi dedo en sus heridas, o meto mi mano en su costado, no voy a creer. Entonces aquí le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Entonces aquí él está reconociendo o afirmando algo que él ya sabía, que no solamente es Señor, sino que Cristo también es Dios. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, en ese sentido, fueron más dichosos aquellos que oyeron de la resurrección de él y creyeron, mientras que Tomás tenía un corazón endurecido. Pero aquí lo que quiero rescatar es que a Cristo se le reconoce como Señor y como Dios, una vez resucitado. En Romanos capítulo 9 encontramos también el testimonio que da Pablo sobre la deidad de Cristo, o afirmando la deidad de Cristo. Creo que esa cita está mala. Vamos a ver. Romanos 1:25. Romanos 9:5, perdón, si estaba bien. Romanos 9:5 dice, quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí afirma que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Bueno, ya hemos estudiado que entre los títulos de Cristo, el Hijo de Dios afirma, es un título mesiánico que está afirmando la deidad de Cristo como el Hijo de Dios, y utiliza el hebraísmo de filiación para dar a entender que está relacionado con Dios. Y en el caso de Hijo de Dios, Cristo es Hijo de Dios desde la eternidad. No es que Él llegó a ser Hijo de Dios cuando asume su humanidad, sino que Él ya es Hijo. Vea que en Hebreos se menciona de que el Dios Padre llama al verbo Hijo. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ya Dios afirma que Jesucristo es el Hijo, o su Hijo. Ahora, ¿qué va a hacer el Hijo de Dios que demuestra su deidad? Precisamente en la resurrección. Hay cosas que Jesucristo afirmó que iba a hacer, pero que no las hizo durante su ministerio. Vean lo que dice Juan capítulo 5, verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero aquí lo importante que hay que rescatar es lo que Jesús está afirmando. Dice, viene la hora, y ahora es. Entonces, hay dos aspectos. Dice, viene la hora, está apuntando a un evento escatológico, lo que será. Pero también está hablando de que en el tiempo presente, cuando Él estaba ahí, diciendo estas cosas, también se iba a cumplir esto. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Porque precisamente, cuando Él resucita a los muertos y les habla y los levanta, pero solo algunos. Pero en su segunda venida Él va a llamar, y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora, ¿cómo un muerto va a oír la voz del Hijo de Dios? Evidentemente el que está en la tumba no la va a oír. El que le va a oír es el alma que está en el Seol, o el alma que está o que viene con él. Dice, y los que la oyeren vivirán. Ahora, este versículo 25 puede tener una doble implicación, no solamente del muerto literal, sino también del muerto espiritual.
Porque el muerto espiritual, cuando oye la voz del Hijo de Dios, si la oye y cree, entonces recibe vida. Antes de eso, sigue siendo un muerto espiritual. Y también el otro título que se le da a Cristo, afirmando su deidad, es que se le llama Señor, que hace referencia a Elohim o Adonai. Entonces, afirmando que Jesucristo es Adonai, que es un nombre que se le atribuye a Jehová en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto es Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, lo que está dando a entender es que el día de reposo, ¿a quién le pertenece? A Jehová. Entonces, y él está afirmando que él es Señor, es Adonai. O sea, él está implicando que él es Jehová y el día de reposo le pertenece a él. Lo cual es una afirmación muy fuerte a favor de la deidad de Cristo. Así que Cristo está afirmando precisamente su deidad a través de esa declaración. Y a Jesucristo también se le llama con otros nombres divinos, otros títulos que tienen que ver con la deidad. Por ejemplo, Apocalipsis 1:17, donde dice, yo soy el primero y el último, que es Jesucristo mismo hablando, cuando le está hablando a Juan. Él está afirmando, yo soy el primero y el último. O sea, el alfa y la omega. Él estará afirmando su eternidad. También él afirma su igualdad con el Padre, haciéndose exactamente igual a Dios. Juan capítulo 17 es un pasaje de ejemplo. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces aquí estaba Jesús explicando que la gloria que él tuvo junto con el Padre antes que el mundo fuese, está implicando que él es antes de todas las cosas, o sea, su eternidad. Pero está también implicando que la gloria que él tenía es la gloria de Dios. Y es una gloria que es común con el Padre, porque dice, con aquella gloria que tuve contigo. Entonces, él está afirmando su igualdad en cuanto a su ser con la deidad. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Hebreos capítulo 1 es un pasaje que establece la deidad de Cristo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios ha hablado a través del Hijo. Recordemos que el propósito por el cual el Verbo se encarna es para revelar al Padre, para comunicar al Padre. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí se está afirmando que el Hijo hizo el universo, pero en Génesis dice que Dios hizo el universo. Entonces, ¿qué está implicando? ¿Cuál es la conclusión lógica? Que el Hijo es Dios. Si Él hizo el universo, Él es Dios. Y el Padre también es Dios. Ambos participan en la creación del universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿la gloria de quién? La gloria de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, es la manifestación de la gloria de Dios. La manifestación visible de la gloria de Dios, porque nadie ha visto la gloria de Dios. Dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es la expresión visible del ser de Dios. Por eso habla de que, y la imagen misma de su sustancia, de su ser, de lo que Él es.
Jesucristo es la expresión visible del ser de Dios. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta o sostiene todas las cosas? El Hijo, porque aquí está hablando del Hijo. Dice, el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que la palabra de poder del Hijo que sostiene todas las cosas es la palabra de poder de Dios. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, de la majestad de Dios. Recordemos que el Hijo, una vez resucitado, Él asciende al Padre y ocupa su lugar a la diestra del Padre, en su trono, que es el trono de Dios. No hay tres tronos, no está el trono del Espíritu Santo, el trono del Padre y el trono del Hijo, no. Está el trono de Dios y ese trono es ocupado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y el versículo 4 es interesante también porque se declara que Él es superior a los ángeles. Jesucristo está por encima de todas las cosas, está por encima de los ángeles y está por encima de los hombres. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué esta declaración es importante? Porque los hebreos, por eso esta epístola se llama a los hebreos, le dan un lugar prominente a los ángeles y al ministerio de los ángeles. Luego en el versículo 5 empieza a citarse al Antiguo Testamento. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea, Dios jamás ha llamado a un ángel hijo. Es decir, en igualdad a Dios, como hijo, solo el Hijo unigénito. Por eso dice aquí, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y aquí está en forma de pregunta, pregunta retórica, porque la respuesta es ninguno. Dios no ha llamado a ningún ángel, ni hijo, ni que lo ha engendrado hoy, ni que le será para el Padre, ni que él será para mí hijo. Eso es exclusivo para el Verbo, para el Hijo de Dios. Por eso es que afirmamos que el Hijo de Dios, o sea, el Verbo, es Hijo de Dios desde la eternidad. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿cuándo es que el primogénito es introducido en el mundo? En la encarnación, en el vientre de María. Ahí es cuando es introducido en el mundo. ¿Y qué es lo que dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Y precisamente eso es lo que sucede. Cuando Cristo nace, lo que encontramos es adoración y proclamación por parte de los ángeles. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice. Entonces noten que aquí el escritor de Hebreos empieza a hacer esa comparación. De los ángeles se dice, del Hijo se dice. De los ángeles se dice, del Hijo se dice. ¿Qué se dice del Hijo? Que Él es Dios. ¿Qué se dice de los ángeles? Que son ministros de Dios. O son espíritus que están al servicio de Dios. Y dice, verso 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, desde la eternidad hasta la eternidad, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí el versículo 8 lo que está diciendo es que del Hijo se dice que es Dios y que ocupa el trono de Dios. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando ungió Dios, dice, el Dios tuyo, a el Verbo, desde la eternidad, porque ya estaba predeterminado por Dios que Él iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, que Él iba a ser el Cristo, el Mesías. Él ya es ungido, pero en el tiempo presente, con el tiempo de este mundo, Él es ungido en su bautismo. Pero ya desde la eternidad Él es ungido, Él es declarado como el ungido de Dios, el escogido de Dios. Ahora dice, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, porque Dios es Dios de sí mismo. Dios no tiene a otro Dios y Dios no se dirige a otro Dios. Por eso cuando Cristo habla que soy al Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, cuando le dice a los discípulos después de la resurrección,
lo que él está diciendo. Precisamente el Padre es su Dios, porque Dios es Dios de sí mismo. Él no está diciendo que él es inferior al Padre, en ningún sentido, sino que él es como Dios, pero que él, al único que adora, es al Padre, en cuanto a Dios. Y Dios glorifica al Hijo. Y tanto el Padre como el Hijo glorifican al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da gloria al Padre y da gloria al Hijo. Ellos se dan gloria el uno al otro. Porque Dios no es un Dios altivo, Él es un Dios humilde. Dios no se exalta a sí mismo, sino que Dios exalta el Dios Padre exalta al Hijo y el Hijo exalta al Padre. El Hijo y el Padre exaltan al Espíritu y el Espíritu exalta tanto al Padre como al Hijo. El Espíritu no se exalta a sí mismo ni se glorifica a sí mismo. Jesucristo no se exalta ni se glorifica a sí mismo, ni el Padre se exalta o se glorifica a sí mismo. Entonces es algo que tenemos que tenerlo claro. Y aquí en el versículo 11 se afirma la eternidad de Cristo. Bueno, en el versículo 10 se habla, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Él es el creador de la tierra, el fundador de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Está afirmando la omnipotencia de Jesucristo. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Aquí se está afirmando la eternidad de Jesucristo. Y ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Aquí se está afirmando la inmutabilidad de Cristo. Dice, y tus años no acabarán. Aquí se está afirmando nuevamente la eternidad de Cristo. Versículo 13, nuevamente el contraste. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno, solo al Hijo. Y de los ángeles se dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Porque esa es la función de los ángeles. Los ángeles que están al servicio de Dios están cumpliendo los propósitos de Dios y son enviados también a favor de los que serán herederos de la salvación, a favor del creyente. O sea que usted tiene a su disposición, sin que usted lo sepa, como hijo de Dios, como hija de Dios, ángeles que lo están ministrando a usted. Volviendo nuevamente al comentario de las circunstancias, la pregunta que nos hacía Javier, ¿cómo saber cuáles circunstancias? Hay circunstancias en las que hemos sido asistidos por ángeles y no nos damos cuenta, porque Dios envía a ángeles a ayudar a los creyentes en las situaciones difíciles. ¿Cómo sabemos eso? Encontramos ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, un ángel fue mandado para que lo guardara. Cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, un ángel fue enviado para guardarlos. Cuando Pedro estaba en la cárcel, un ángel fue mandado para sacarlo de la cárcel. Y así sucesivamente. Encontramos circunstancias en donde los hijos de Dios han sido ayudados por ángeles y no se han dado cuenta, no han sabido que ángeles han participado o han estado cerca de usted y lo han ayudado o lo han sostenido en algún momento, en alguna circunstancia, alguna necesidad espiritual, a una situación real, que tal vez Dios ha enviado ángeles para protegerlo a usted de algún peligro mortal o para guiarlo en cierta circunstancia. Pero ¿a quién se le atribuye la adoración y la alabanza y la gratitud sobre esas cosas? A Dios, no a los ángeles, porque a los ángeles nosotros no tenemos que dirigirles ninguna adoración en ningún sentido, ni tampoco orar a los ángeles. Lastimosamente hay personas que buscan darle adoración a los ángeles, o incluso adoración, culto y oración a los ángeles e invocación a los ángeles. El creyente no tiene que estar invocando ángeles, pero el creyente sí puede pedirle a Dios que envíe ángeles para ayuda, para la necesidad, principalmente cuando hay lucha espiritual. Uno le puede pedir a Dios que envíe ángeles para que estén a nuestro favor. Pero es muy diferente a decirle a los ángeles que hagan algo. El famoso ángel de la guarda, que es algo muy tradicional en
en la cultura latinoamericana, principalmente en la tradición católica, que lastimosamente le oran al ángel de la guarda o le piden al ángel de la guarda. Es bíblico el hecho de que hay ángeles a favor del creyente, y probablemente hay ángeles que nos guardan, pero no significa que esos ángeles tenemos que rendirles algún culto o algún tipo de adoración o elevarles alguna petición al respecto. Nuestra relación es directamente con Dios, nuestra relación es directamente con Cristo. Los ángeles son enviados por Dios a favor del creyente, y es algo que es importante distinguirlo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Bueno, ya mencioné algunos de los atributos a Cristo en cuanto a su deidad. Se le atribuye la omnipotencia. En Mateo 28:18, cuando él afirma: toda potestad me da en el cielo y la tierra. Ahora, este pasaje de Mateo 28:18, aunque Jesucristo dice que toda potestad me es dada, no significa que él no la tuviera. Lo que él está afirmando que es en cuanto hombre, cuando estaba aquí en la tierra, antes de la resurrección, él es siervo. Él es Dios, hombre, pero él está autolimitado de sí mismo a manifestar su deidad. Entonces él depende enteramente de lo que hace el Padre a través del Espíritu Santo y por medio de él. Pero cuando él resucita, recuerde que él asciende y se coloca a la diestra del Padre. Entonces él nuevamente asume su forma de Dios o su posición como Dios a la diestra del Padre. Entonces, por eso él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora que él ya resucitó, ahora él actúa de sí mismo en cuanto a su deidad. Y él dice: toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, él es Dios, él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, aquí implica que él tiene la omnipotencia, la autoridad sobre todo, puede obrar sobre todo. Colosenses 1:16 y 17, que es otro pasaje que ya hemos mencionado, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos esos son ángeles. Dice: todo fue creado por medio de él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, lo que se afirma de Cristo como el Verbo, como el creador de todas las cosas, se le atribuye el atributo de omnipotencia, también el atributo de omnisciencia. Jesucristo tiene toda la propiedad de su omnisciencia, porque él conoce todas las cosas. También recuerde que él, a pesar de que él era hombre, seguía siendo Dios. Aunque él no manifestó toda su omnisciencia, no había nada que Jesucristo no supiera. Él sabía lo que había en el corazón de los hombres, y no lo podían engañar. De hecho, Pedro lo firma en Juan capítulo 21. Después de que él resucita, cuando Jesús le pregunta por tercera vez a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez:
¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Porque Pedro entendía y reconoce la deidad de Cristo y su omnisciencia. Y todos los demás atributos de Dios podemos verlos también a través de la Escritura. Volviendo nuevamente a Mateo, capítulo 28, Jesús no solamente afirma su omnipotencia, es decir, que toda potestad me da en el cielo y en la tierra, sino en el versículo 20 cuando dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo Jesús puede estar con su cuerpo glorificado a la diestra del Padre, allá en el cielo, y a la vez estar con cada creyente todos los días hasta el fin del mundo? Porque el hecho de que Cristo esté localizado en el cielo con su cuerpo glorificado no lo limita a estar presente en cada creyente por el Espíritu Santo. De hecho, Cristo está en cada creyente y Él está a la diestra de Dios. O sea, el hecho de que Él tenga un cuerpo no lo limita en cuanto a que su presencia esté en el creyente y esté en todo lugar. Entonces su omnipresencia es afirmada por Él mismo en Mateo capítulo 28. Hebreos 1, 11 y 12 nos habla de la inmutabilidad, que ya lo habíamos mencionado. La sempiternidad, lo que quiere dar a entender es que Él es siempre el mismo, Él es eterno, que Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Él es santo porque Él es sin pecado. Y también Efesios 3:19 afirma que Él es amor, así como Dios es amor. Dice, para conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ok. Vamos a terminar aquí